Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gil, preparador de la Cátedra de Fisiología, y el día de hoy me corresponde hablarles acerca de la organización del sistema motor. Esta es la primera parte de dos que verán acerca de este tema, correspondiente a la unidad de Neurofisiología 2. A lo largo de la presentación van a encontrar iconos como este que les permitirán identificar las láminas que son de especial relevancia para sus evaluaciones. Comencemos entonces. Lo primero que tienen que saber es que los movimientos, sean estos intencionales o no, siempre ocurren gracias a secuencias específicas de contracciones musculares que son coordinadas u orquestadas por circuitos que están ubicados en médula espinal y encéfalo. El análisis de dichos circuitos es fundamental para entender tanto los comportamientos típicos como la etiología de una gran variedad de trastornos neurológicos, básicamente porque muchas enfermedades neurológicas lesionan tractos o núcleos que provocan un déficit en el movimiento. La retroalimentación es fundamental para el control del movimiento, por lo que una buena forma de empezar a estudiar el sistema motor es considerar cómo podría utilizarse en principio esa información sensorial. En ese sentido, se han reconocido dos grandes sistemas de control o dos grandes tipos de control motor, que son el control balístico y el control paramétrico. El control balístico es un tipo de control motor en el que la acción se ejecuta sin recibir retroalimentación durante el movimiento. Básicamente, todo el comando motor se calcula y se emite antes de iniciar la acción. Se basa en programas motores preestablecidos y aunque puede resultar eficiente para condiciones que son previsibles, realmente es vulnerable a errores si ocurren perturbaciones inesperadas, que es lo que se conoce como ruido. En lo que respecta al control paramétrico, este es un tipo de control motor que ajusta los comandos a partir de parámetros variables y del aprendizaje basado en errores. Él puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar de forma anticipatoria o bajo un esquema de retroalimentación propiamente dicho. Entonces, cuando él funciona de manera anticipatoria, él utiliza información previa, como por ejemplo la carga o el viento, para ajustar un comando motor antes de ejecutar el movimiento. Mientras que cuando funciona bajo un esquema de retroalimentación, él compara el resultado real con el deseado, calcula una señal de error y modifica los comandos motores futuros para mejorar su ejecución. Bien, pasamos a acá, que son las características generales de la actividad motora. Estos no son más que una serie de conceptos que ustedes deben manejar. Realmente, bueno, no tienen mayor ciencia, se los dejo por acá dispuestos en pares para facilitar su estudio. Algo que sí es importante que tengan en cuenta es que los movimientos reflejos tienen como sustrato anatómico el arco reflejo y que los movimientos innatos tienen como sustrato a los circuitos generadores de patrones, de los cuales hablaremos más adelante. Cuando ustedes escuchen movimientos estereotipados, eso hace referencia a movimientos que son específicos e inalterables y que se reproducen también en respuesta a estímulos que son específicos. Por ejemplo, el movimiento estereotipado que deriva de la estimulación por un martillo reflejo en el tendón patelar, que es algo que también hablaremos más adelante. Acá, nuevamente, estos son conceptos que ustedes ya manejan tanto por anatomía como por la segunda unidad de fisiología, que básicamente es cómo se clasifica la musculatura esquelética. Ella se puede clasificar en una primera instancia en músculos agonistas y músculos antagonistas. Los músculos agonistas son aquellos que colaboran entre sí para producir un movimiento determinado, por ejemplo, el músculo bíceps braquial y el braquiorradial en la flexión del antebrazo sobre el brazo, y los músculos antagonistas son aquellos que se oponen a un movimiento determinado. El tríceps braquial, por ejemplo, que se produce la extensión del antebrazo sobre el brazo en este mismo movimiento que producen bíceps braquial y braquiorradial. En segunda instancia, ellos se pueden clasificar en función de su ubicación en musculatura axial, proximal o distal. La musculatura axial representa los músculos de cabeza, cuello, tronco y pelvis que mantienen la postura y el equilibrio. La musculatura proximal representa la musculatura de las articulaciones proximales y las extremidades. Y la musculatura distal, que representa los músculos de las porciones distales de las extremidades, como por ejemplo los músculos de los dedos. Ahora, esto sí es una probable pregunta de examen que es cómo se clasifican las fibras musculares esqueléticas. Bueno, como ustedes ya saben, se clasifican en fibras de tipo 1 lentas, fibras de tipo 2X o 2B que son rápidas o glucolíticas y las fibras de tipo 2A también rápidas. ¿Cómo se da esta clasificación? Bueno, en una primera instancia, las fibras musculares esqueléticas se van a clasificar según la cantidad de maquinaria enzimática que está disponible para sintetizar ATP.
Por eso hay algunas fibras que contienen muchas mitocondrias y eso les da una alta capacidad para la fosforilación oxidativa. Son las que se conocen como fibras oxidativas. Ellas dependen del flujo sanguíneo para obtener tanto oxígeno como nutrientes, están rodeadas de numerosos vasos sanguíneos y contienen mioglobina. Esta mioglobina es la que les da un color rojo oscuro, por lo que también se les llama fibras musculares rojas. En cambio, las fibras glucolíticas tienen pocas mitocondrias, muchas enzimas glicolíticas y una gran cantidad de glucógeno. Como ellas utilizan poco oxígeno, también tienen vasos sanguíneos escasos y una baja mioglobina, y eso les da un color pálido y el nombre de fibras musculares blancas. Entonces, adicionalmente, según el perfil metabólico y la actividad de la TPasa de miosina, que es una enzima que está directamente relacionada con la velocidad de contracción muscular, las fibras musculares acaban por clasificarse como las encuentran acá. Fibras lentas oxidativas de tipo 1, fibras rápidas oxidativas glicolíticas de tipo 2A y fibras rápidas glicolíticas de tipo 2B o 2X. Acá les dejo, bueno, las características principales de cada una de estas fibras. Creo que se entiende todo tan solo con leerlo, pero en tal caso, cuando hablamos de fibras tónicas, hacemos referencia a fibras que están destinadas al mantenimiento del tono muscular, es decir, a mantener un tono muscular que sea constante y prolongado. Cuando hablamos de fibras fásicas, por su parte, hacemos referencia a fibras que están vinculadas con fases cortas de contracción muscular rápida. Entonces, por eso es que tanto las fibras de tipo 2A o 2X son fibras fásicas. Otra cosa importante que tal vez les pueda generar confusión es que cuando dice acá sacan calcio de forma moderada, sacan calcio de forma rápida, o acá también sacan calcio de forma rápida, eso hace referencia a la velocidad con la que el retículo sarcoplasmático, recordando los conceptos de segunda unidad de cómo ocurría la contracción, esa es la velocidad con la cual el retículo sarcoplasmático saca o libera calcio al citoplasma de la fibra muscular en respuesta a un potencial de acción. Otro dato relevante que puede llegar a aparecer en alguna de sus evaluaciones es que en humanos las fibras musculares rápidas y glicolíticas suelen tener la isoenzima miosina de tipo 2X, no la de tipo 2B. Esto a diferencia de los roedores que tienen tanto las fibras lentas de tipo 1 como tres tipos de fibras rápidas, 2A, 2X y 2B. Entonces, en seres humanos realmente predomina la isoenzima miosina de tipo 2X. Bien, otro concepto clave en este tema o en la introducción a lo que es el sistema motor es el de unidad motora. La unidad motora se define como el conjunto de fibras musculares esqueléticas que se encuentran inervadas por una única motoneurona, es decir, por una única neurona motora alfa. Se dice que es la unidad funcional más pequeña de contracción muscular. Existen tres tipos de unidades motoras según su tamaño, fuerza y fatiga. En esto, bueno, no vale la pena enfocarse tanto porque realmente se corresponde casi de forma idéntica con los tres tipos de fibras musculares esqueléticas que les expliqué previamente. De igual manera, acá les dejo un cuadro que es hecho a partir de la información del libro de donde el doctor obtuvo la información. Y bueno, un dato que sí es importante que se lleven es que las unidades motoras más pequeñas son las que siempre se activan primero, mientras que las grandes solamente se activan en esfuerzos rápidos e intensos. Bien, a partir de acá entramos en tema concretamente de lo que es el sistema motor. Y todo lo que voy a decir a partir de ahora básicamente puede aparecer en una evaluación, suele ser pregunta de examen. Entonces, en primera instancia, ¿cómo se encuentra compuesto el sistema motor? Bueno, a grandes rasgos, anatómicamente el sistema motor está conformado por médula espinal, tallo encefálico y corteza cerebral. Médula espinal, allí se ubican las motoneuronas, que son la vía final común de todos los tractos descendentes, el tallo encefálico, donde se ubican diversos sistemas moduladores, y corteza cerebral, donde se ubica la corteza motora primaria, la corteza premotora y áreas de asociación. Ya esto, de igual forma, lo vamos a abordar más a fondo, o sea, cada uno de estos componentes. Ahora, cuando hablamos del control del movimiento, o sea, para ser más concretos, realmente él se encuentra a cargo de cuatro subsistemas neurales distintos, pero muy interconectados, que son los circuitos locales de la médula espinal y el tronco encefálico, las neuronas motoras superiores,
en encéfalo, es decir, en corteza y tronco encefálico, cerebelo y ganglios basales. Entonces, estos circuitos locales de la médula espinal incluye tanto a las neuronas motoras inferiores, es decir, a las motoneuronas, que son las que envían señales directamente a los músculos esqueléticos, como a las neuronas de un circuito local que dan sinapsis a las motoneuronas inferiores, integrando tanto señales sensoriales como descendentes. Ahora, ¿de dónde vienen esas señales descendentes? De acá, de las neuronas motoras superiores. Ellas envían esas señales descendentes a los circuitos locales y en raro caso envían las señales directamente a las motoneuronas inferiores. Entonces, cuando las señales se originan de la corteza frontal, es decir, área motora primaria y premotora, ellas inician y planifican movimientos voluntarios complejos, como por ejemplo hablar o mover extremidades, mientras que aquellas que nacen en el tronco encefálico controlan el tono muscular, la postura, la orientación del cuerpo y básicamente la navegación básica en el entorno. En lo que respecta al cerebelo, el cerebelo se encarga de corregir y coordinar los movimientos voluntarios, y él compara lo que se quiso hacer con lo que realmente se hizo, corrigiendo errores en tiempo real. Los ganglios basales, por su parte, regulan la iniciación y la supresión de movimientos, es decir, ellos evitan que se activen movimientos innecesarios y preparan al sistema para transiciones motoras que sean suaves, armónicas. Hablemos entonces del primer componente anatómico de este sistema motor, que sería la médula espinal. La médula espinal comienza caudal a la decusación de las pirámides. En ellas, como les mencioné, perdón, se encuentran las vías final común o las vías finales comunes del sistema motor, que son las motoneuronas. Esta se dice que son la vía final común por dos razones. Primero, porque reciben todas las órdenes motoras de las vías superiores y segundo, porque son las últimas responsables de activar directamente a los músculos esqueléticos. Entonces, importantísimo que sepan que tanto las motoneuronas como los tractos córtico-espinales presentan una organización somatotópica. Entonces, ¿qué significa esto de que presentan una organización somatotópica? Bueno, básicamente la palabra somatotópica proviene de soma, que significa cuerpo, y topos, que significa lugar. Y esto hace alusión a que hay una organización espacial específica según la parte del cuerpo a la que se dirige o desde la que se recibe información. Entonces, las motoneuronas que inervan directamente grupos musculares están organizadas de forma topográfica en la sustancia gris del asta anterior de la médula espinal. Medialmente se van a encontrar las motoneuronas que controlan los músculos axiales, como por ejemplo tronco, cuello y espalda, y los músculos proximales de las extremidades, como hombro y cadera. Lateralmente se encuentran las motoneuronas que controlan a los músculos distales, como manos, pies y dedos. Ahora, en lo que respecta a los tractos córtico-espinales, ellos también están organizados de forma somatotópica, de modo que las fibras que van a regiones craneales o cervicales, como brazos y cuello, se sitúan más medialmente, mientras que las fibras que van a regiones caudales, como lumbares y sacras, o piernas y pies, se sitúan ya más lateralmente. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque si lo preguntan, es pregunta fija de este tema. Bien, otra pregunta fija de este tema son los diferentes tipos de motoneuronas que existen. A grandes rasgos se dice que existen tres tipos de motoneuronas: las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma y las interneuronas. Entonces, las motoneuronas alfa son neuronas grandes y mielinizadas, lo que les permite conducir el impulso nervioso rápidamente. Ellas inervan a las fibras musculares extrafusales. Acá se ve que son las fibras musculares principales encargadas de generar tanto fuerza como movimiento voluntario. Por lo tanto, ¿cuáles son las motoneuronas que son responsables de la contracción muscular efectiva o del movimiento del cuerpo propiamente? Son las motoneuronas alfa. Las motoneuronas gamma, por su parte, son neuronas que son de menor tamaño que las alfa, pero que también se encuentran mielinizadas, por lo que ellas conducen el impulso más lentamente. Ellas se encargan de inervar a las fibras musculares intrafusales, que se observan acá, y se clasifican en fibras o motoneuronas gamma, perdón, estáticas y dinámicas.
Las estáticas son aquellas que inervan fibras intrafusales con núcleos alineados y las motoneuronas gamma dinámicas son aquellas que inervan fibras contráctiles que son más sensibles a cambios rápidos en la longitud del músculo. La importancia de las motoneuronas gamma es que ellas mantienen la sensibilidad del uso muscular y eso facilita la propiocepción y la coordinación motora también. Las interneuronas, por su parte, ellas se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal y actúan como centros de procesamiento locales. Ellas reciben señales aferentes desde receptores periféricos y señales también de los tractos descendentes que provienen del encéfalo. Ellas también interactúan con otras interneuronas, perdón, que pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias. Y básicamente son las responsables de que se puedan ejecutar los reflejos espinales, como el reflejo de retirada o el reflejo rotuliano, que ya los vamos a explicar más adelante. Existe un tipo especial de interneuronas que son las células de Renshaw. Y esto también es muy importante que lo tomen en cuenta porque siempre las preguntan. Estas células de Renshaw son interneuronas inhibitorias glicinérgicas, es decir, que utilizan a la glicina como neurotransmisor. Y recordemos que la glicina es un neurotransmisor inhibitorio. Ellas se encargan de inhibir de forma tónica a las motoneuronas alfa. Esto porque las motoneuronas alfa son altamente excitables y si no se regulan, ellas pueden causar una contracción muscular excesiva o sostenida, que es lo que se conoce como espasticidad. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo de inhibición de las células de Renshaw? Bueno, básicamente las motoneuronas alfa envían una colateral o rama colateral hacia estas células y al activarse la motoneurona alfa también se estimula la célula en cuestión y eso hace que se inhiba a la motoneurona alfa. Este mecanismo de retroalimentación negativa se llama inhibición recurrente y lo que permite es precisamente limitar la duración y la intensidad del impulso motor. Entonces, bueno, esto tiene la capacidad, estas células, perdón, tienen la capacidad también de actuar sobre otras fibras de tipo 1A aferentes de los músculos antagonistas. Y bueno, de esa manera facilita los movimientos también de los músculos agonistas. Pero bueno, importante que sepan, interneurona inhibitoria glicinérgica, es decir, utiliza la glicina como neurotransmisor, que la glicina es neurotransmisor inhibitorio que su función es inhibir de forma tónica las motoneuronas alfa para limitar la duración y la intensidad del impulso motor. Bien, movimientos reflejos. Los reflejos se definen como respuestas automáticas, involuntarias, inmediatas y estereotipadas frente a un estímulo adecuado, tanto en intensidad como en duración. El arco reflejo, por su parte, es el circuito neural mínimo que se necesita para que se produzca un reflejo. Entonces, el arco reflejo va a comprender desde la recepción del estímulo hasta la respuesta motora y cuenta con ciertos componentes básicos. Esos componentes básicos son el receptor sensorial, la fibra aferente primaria, el centro integrador, la fibra motora eferente y el músculo. Los reflejos se ven más a fondo en el tema de tono y postura. Sin embargo, estos conceptos básicos son frecuente pregunta de examen para este tema en particular, para organización del sistema motor. Entonces, por dar un ejemplo simplemente, este es el reflejo rotuliano, o también conocido como reflejo patelar. Este no es más que el movimiento reflejo que se obtiene al golpear con el martillo el tendón patelar del músculo cuádriceps femoral. Entonces, acá se van a reconocer los mismos componentes que mencioné previamente. El receptor sensorial, que sería el uso muscular, una neurona aferente, una neurona eferente. La neurona aferente lleva la señal hasta el asta anterior de la médula. Luego, la motoneurona alfa es la que se encarga de generar la contracción del músculo recto femoral, es decir, del músculo agonista, mientras que existe también una interneurona inhibitoria, como ven acá, que se encarga de inhibir el músculo antagonista del movimiento que se va a generar, que sería el músculo isquiotibial. Y el resultado final, bueno, es la extensión rápida e involuntaria de la pierna. Pasamos entonces al tallo encefálico, que es otra de los componentes anatómicos del sistema motor. El tallo encefálico contiene a los núcleos de los pares craneales y adicionalmente a los tractos largos, tanto ascendentes sensitivos, que son los aferentes, como los descendentes, que son los eferentes.
Su importancia para el sistema motor radica en que en él se ubican cuatro estructuras subcorticales que están involucradas en el control motor. Ellas son los núcleos rojos, los núcleos vestibulares, la formación reticular y los colículos superiores. Estos colículos superiores son subyacentes a los tubérculos cuadrigéminos en la cara posterior del mesencéfalo y ellos están asociados principalmente al control de los movimientos oculares y al control de la mirada. Todos ellos son tractos que están involucrados entonces en el control y la regulación del tono muscular, postura, equilibrio, etcétera. En particular, ahora, la formación reticular contiene muchos de los denominados centros o núcleos generadores centrales de patrones. ¿Qué son estos núcleos generadores de patrones? Bueno, ellos son redes neuronales que están localizadas principalmente en la médula espinal y en algunos núcleos del tronco encefálico y ellos son capaces de generar secuencias de actividad motora rítmica sin necesidad de control consciente. Es decir, ellos tienen tres grandes funciones. Simplificar el control motor, es decir, permitir que el sistema nervioso central no tenga que pensar, por decirlo de alguna manera, cada detalle de un movimiento. Permitir movimientos automáticos o repetitivos, es decir, son responsables de generar movimientos alternantes, rítmicos o coordinados, como por ejemplo caminar, correr, tragar, masticar, respirar, etcétera, y facilitar el aprendizaje motor y la adaptación. Entonces, por ejemplo, al realizar un movimiento nuevo, el sistema nervioso puede reutilizar y adoptar patrones ya existentes, lo que hace más eficiente el aprendizaje. Y por último, otro concepto que es muy importante que tengan claro, porque también suele ser pregunta de examen, es el de animal espinal. El animal espinal se define como un modelo experimental que se utiliza para estudiar el control motor. Básicamente consiste en seccionar la médula espinal a nivel del tallo encefálico y eso desconecta el encéfalo del resto del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se realiza este experimento? Bueno, que se conservan reflejos espinales, como por ejemplo el reflejo miotático inverso y el reflejo de retirada. ¿Esto por qué? Porque los reflejos, como ya vimos antes, tienen su centro integrador en la médula espinal, que sigue intacta por debajo de la lesión. Entonces, nuevamente, seccionamos la médula espinal a nivel del tallo encefálico. Desconectamos el encéfalo del resto del cuerpo. Pero recordemos que los reflejos, su centro integrador se encuentra en la propia médula espinal. Por lo tanto, todos ellos se conservan. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde la postura, se pierden los movimientos voluntarios y se pierde la coordinación motora compleja. Esto porque estas funciones dependen de la influencia supramedular, es decir, de señales que provienen de estructuras superiores como la corteza motora, el tronco encefálico precisamente, cerebelo y ganglios basales. Bueno, acá les dejo el código QR para descargar el libro del cual el doctor sacó buena parte de la información de esta clase. Bueno, es este que está acá. Y bueno, más nada, éxitos en sus evaluaciones.